Bien, llegamos a mi parte favorita y son los controles. Es decir, todo ese material, ya sea de referencia o calificado, es un material trazable para nosotros poderlo emplear dentro de nuestra validación del ensayo, que es diferente a la validación del método. Es importantísimo nosotros poder monitorear este tipo de material para que todo el tiempo nuestro ensayo pues dé consecutivo, es decir, haya repetitividad y haya reproducibilidad. Entonces, por ejemplo, aquí en biología molecular son los controles positivos de uso diario. Nosotros no utilizamos ADN como tal de la bacteria, utilizamos un plásmido, que es un circulito de ADN y dentro del vector está el fragmento que nosotros amplificamos. Es mucho más fácil de controlar y al ser cerrado es mucho más difícil que las nucleasas ingresen y lo degraden. Lo que no significa que el CT o CQ o la fluorescencia varíe. ¿Por qué? Porque estamos destapando un control, no sé, 4 o 5 veces porque se me deshidrató, porque X cosa puede pasar en un control que estos parámetros tengo que anotarlos. Entonces, aquí el día del montaje nosotros tenemos que colocar el ítem de ensayo. Al momento de diligenciar este formato, recuerden que todo control positivo tiene que tener un lote. No podemos decir este es el control del líquido anaplasma, pero cuál es la fecha de vencimiento, cuál es la alícuota, este control si está andando bien o no. Se coloca aquí el lote de este control positivo y aquí le colocamos el ítem de ensayo. Entonces, el código interno de nosotros de ese control es el 12578. Un ejemplo. El resultado de CT en la PCR que yo acabé de correr fue de 15. Una vez coloquemos el lote que tiene este reactivo, este control positivo que vamos a sacar para poder hacer la PCR, le colocamos aquí el número de ítem de ensayo, es el 124.578. Ese código ya debe estar dentro de la etiqueta de este tubo. Entonces corremos la PCR y el resultado de CT o CQ me dio 15. La fluorescencia, depende de las unidades de su equipo, a mí, por ejemplo, me dio 0.5. Las observaciones, al parecer, el control se está degradando. Sin embargo, se puede usar un par de veces más. Eso es una observación. O, por ejemplo, ha perdido muchísimo CT. Se debe evaluar qué pasó, por qué se corrió tanto el CT. Ayer dio 13, hoy dio 18. O fue problema de pipeteo, o fue lectura del equipo, o algo tuvo que haber pasado con ese control. Es muy importante porque estos controles son los que me validan ese ensayo. Recuerden que para biología molecular tenemos que tener control positivo, control negativo de agua y tenemos que tener un control negativo de extracción. Es decir, en la extracción vamos a agregar 200 microlitros de agua y la vamos a extraer como si fuera una sangre. La pasamos al control interno en PCR y digitamos todo esto. Esto se llama aseguramiento de un resultado. Tenemos que tener controles para poder decir, este sí es un paciente positivo. ¿Por qué? Porque mi control positivo amplificó, el negativo no amplificó agua, el control negativo de extracción no amplificó y mi paciente amplificó. Esto quiere decir que es un paciente positivo. Muy bien, hasta aquí terminamos de llenar los formatos diarios. Ahora vamos a pasar a los formatos que se hacen una sola vez y se les hace seguimiento mes a mes, es decir, los instructivos. Nos vemos allí.